la cual cuenta con 2 licenciaturas en Comercio Exterior y Educación con especialización en Historia, respectivamente. Actualmente cursa la maestría de Administración con especialidad en Mercadotecnia. Es asistente administrativo en la Secretaría de Educación Pública, docente en nivel básico secundaria, coordinadora académica en la Universidad Regional del Norte, fundadora y presidenta de la Asociación Civil Renace y Vive Mujer, fundadora y presidenta de la revista Renace Mujer Magazine, directora del Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos CAS-CONALEP, coordinadora del Centro de Desarrollo Empresarial Ciudad Juárez, coordinadora administrativa del Centro de Bienestar Infantil del municipio de Ciudad Juárez, jefe de proyectos especiales, Subsecretaría de Educación Zona Norte, subdirectora del Centro de Bienestar Infantil Ciudad Juárez, coordinadora regional de la Escuela del Tiempo Completo en Zona Norte, directora del Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos CAS-CONALEP, líder de Juventud Popular Revolucionaria, coordinación de activismo político del Grupo de Jóvenes Distrito Federal, participación en grupos de maestros de campaña, coordinación Red Municipal de Mujeres, coordinación municipal de grupos de mujeres, participación candidata suplente Distrito 7 local, coordinación de activismo político de Mujer Distrito 4, Secretaría de Gestión Social CM-PRI Ciudad Juárez, fundación del grupo simpatizantes del PRI Mujeres Renace Mujer y formación de la red de mujeres estatal en los municipios de Chihuahua, Ciudad Juárez, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Delicia, Rosales, Madera y Camargo. Adelante, maestra, tiene la palabra. Gracias, muy buenas tardes, ¿cómo están? Son estudiantes de la carrera de Administración Pública y Relaciones Internacionales también, o nada más de Administración. De Relaciones. Bien, pues muchas gracias, estoy muy contenta de estar el día de hoy con ustedes para platicar un tema que creo que a todos nos interesa por el ámbito en el que nos desenvolvemos y sobre todo que tiene que ver con su desarrollo profesional y que tiene que ver con su desarrollo también en cuanto a la conciencia de lo que representa estudiar en México. ¿Qué representa para nosotros estudiar las carreras que ahorita mencionamos en el ambiente, en esta perspectiva de retos? Yo le preguntaba ahorita a su maestro, me decía, ¿cómo ha cambiado o cómo se puede percibir que en estos contextos políticos tan difíciles a veces pareciera ser que es muy malo dedicarse a las funciones públicas, que es muy malo dedicarse a cualquier ámbito que tiene que ver con las funciones administrativas y específicamente que tiene que ver con el gobierno? Y me decía que efectivamente pareciera que ha bajado un poquito la percepción de los jóvenes o las ganas de los jóvenes de participar. Sin embargo, el que estemos hoy aquí nos compromete. ¿Por qué? Porque una vez dijo un maestro, es que hay muy malos políticos y la verdad es que no. Lo que faltan son buenos políticos. Lo que falta es que más gente se interese, más gente se prepare y que más gente con mejor conciencia y con mejor preparación ocupe esos puestos y luche por esas posiciones para evitar las condiciones que ahorita tenemos y evitar que nuestra sociedad siga sumergida en el statu quo que no nos permite avanzar a todos económicamente. ¿Y a quién le corresponde hacer eso? A todos nosotros. Nos corresponde a la clase política, nos corresponde a ustedes y les corresponderá también a sus hijos y a mis hijos, obviamente. ¿Por qué? Porque no es un proceso fácil. Ahorita lo que yo les quiero compartir, ustedes podrán observar que en el contexto en el que tenemos, pues no tiene que ver con López Obrador, ni con Enrique Peña Nieto, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con las condiciones generales y con nuestro papel para asumir la responsabilidad como ciudadanos juarenses, como ciudadanos chihuahuenses, porque desde nuestro espacio tenemos la oportunidad de influir. Mi papá, cuando yo estaba estudiando, él me preguntaba y mis papás no tuvieron la oportunidad de estudiar, pero ya con esta movilidad social, la generación que ustedes representan, quizás muchos de sus papás pudieron acceder a estudiar, mi papá no. Lo que yo le llevaba a mi casa de información era lo que se permeaba. Mis papás creen en el partido en el que yo milito y creen en el partido y lo defienden porque saben que lo represento con dignidad y orgullo. Pero si no fuera así,
pues ellos tendrían la misma percepción que a lo mejor tienen los vecinos, en el que dicen todos los partidos políticos son iguales y todos los políticos son iguales. ¿Y qué necesitamos para cambiar eso? Pues prepararnos y llevar a nuestros ambientes esa información. Y empieza efectivamente con nosotros. Depende de nosotros prepararnos y depende de nosotros tener una conciencia verdaderamente propositiva, verdaderamente y no influenciada por otras personas o por una conciencia superficial. ¿Qué quiere decir? Que veo un título en el periódico donde veo que fulano de tal es acusado de esto, que es corrupto, y entonces me creo una conciencia generalizada. Y entonces veo que todo lo que encierra esa persona es malo y que todo el contexto es malo, y no es así. Como maestra de historia les puedo decir, vamos a hacer la historia del lobo y Caperucita Roja. Todos los contextos históricos tienen este mismo enfoque. Si ustedes le cambian la historia y ponemos al lobo en el papel del bueno, ponemos a Caperucita en el papel de la mala, entonces tendríamos que cambiar la historia. Pues podríamos suponer que Caperucita era una niña muy traviesa que quería jugar con el lobo y asustarlo y ponerle una buena paliza. Pero nuestra perspectiva y nuestra historia cambiaría si dejamos de decir que el lobo es eminentemente malo y que Caperucita Roja es eminentemente buena. No es así. En la vida real, como en la política, no todo tiene la generalidad de malo, ni todo tiene la generalidad de bueno. Entonces, quitarnos esa superficialidad y empezar a conocer los contextos y verdaderamente el contenido que nos sirva a nosotros para poder hacer el cambio que la sociedad necesita, desde el papel en el que cada uno de ustedes van a estar. Es decir, yo no les puedo hablar ahorita de un contexto nacional, ni hablarles bien o mal de la perspectiva del 2018 de ninguno de los candidatos, porque eso es un contexto nacional que dependerá de muchos factores, pero lo interesante es lo que ustedes pueden hacer aquí y lo que van a hacer para transformar esta perspectiva política. Les voy a ir dando alguna información al respecto y hay 3 asuntos que vamos a revisar básicamente en esta ponencia. Vamos a revisar los actores de los retos y las perspectivas de los procesos sociales, quiénes están involucrados, cómo han cambiado a través del tiempo, cuáles son las acciones de gobierno que se deben realizar o que se están realizando para que estos procesos tengan una evolución, y sobre todo, desde estos actores, desde esta acción de gobierno, cómo se genera la satisfacción o la percepción ciudadana. Un círculo vicioso o un círculo virtuoso, dependiendo del enfoque en el que nosotros lo veamos, de cómo se van relacionando los actores y los procesos en los procesos electorales. Y dentro de estos temas vamos a revisar cómo es que está conformado, cómo se ha ido conformando, porque a veces renegamos y decimos, no, es que el PRI duró 71 años y que por qué lo permitió y todo fue malo en esos 71 años. Vamos a revisar por qué el contexto o por qué existe este régimen político. Vamos a revisar cuál es el papel del gobierno específicamente, qué función tienen los partidos políticos, tanto los que están dentro de la esfera de ganadora o de gobierno, como los que están en oposición, como en este caso, ¿no? Un ejemplo es en el que estamos nosotros ahorita. ¿Qué función tienen los ciudadanos en este proceso y cómo han transformado los medios de comunicación los procesos? Y aquí en Juárez tenemos ejemplos muy claros de cómo influyen los medios de comunicación en los procesos políticos. Y bueno, primeramente en la especificación del régimen quiero compartirles que el sistema político mexicano el contexto en el que se encontraba hace mucho tiempo, hace 71 años, logró que un partido como el Partido Revolucionario Institucional durara 71 años en el poder. Si bien es cierto, esta acción, nosotros podríamos decir que se considera totalmente antidemocrática, estuvo siempre sustentada en una estructura institucional multipartidista,
donde no podemos ocultar que existió siempre una cuestión autoritaria, una cuestión de control riguroso. También podemos decir que no se dio en un contexto, o que estos 71 años no hubo ningún avance, porque hubo una transición política pacífica, hubo una transición política quizás, como les digo, de control autoritarismo, pero no se vio lo que se vio en otros países latinoamericanos, con las dictaduras o con los regímenes que al final terminaron en una segunda o tercera guerra civil en cada uno de estos países. El sistema mexicano no fue una dictadura como en ellos, pero tampoco un sistema plenamente democrático. Era un sistema que estaba basado en la hegemonía del PRI. Esta hegemonía no permitía la competencia, como ustedes saben, las condiciones para otros partidos. Es decir, este control a través principalmente de dos conceptos, que fue el corporativismo y que fue el clientelismo. El PRI utilizó estos preceptos para mantenerse en el poder, para crear condiciones de poca competitividad, y a través de los años, con ciertas instituciones que hoy conocemos como sindicatos, que hoy conocemos como agrupaciones gremiales, permitió que pudiera sostenerse en este tiempo. Nosotros pudiéramos pensar que en esos 71 años pues hubo fraudes y que a lo mejor la gente iba a decir voto por voto. La realidad es de que el control estaba más allá y antes del proceso de elección, porque se tenía a través de la representación de los gremios, de los sindicatos, de las corporaciones, el control de la mayoría de los sectores, y así de esta manera pues iba controlando, iba ganando elección tras elección. Sin embargo, esto ya fue insoportable, porque los gremios empezaron a responder o a necesitar otro tipo de respuestas que ya no se daban a través de un partido hegemónico. Es decir, los propios gremios empezaron a decir: ya no me respondes, PRI, ya no me estás dando el acceso a crecer, veo que hay cierta control, y empiezan dentro de estos mismos grupos a tener pues una división dentro del mismo partido. Asimismo, podemos decir que a pesar de este autoritarismo se tenía una representación, es decir, las personas que llegaban a un puesto de elección popular o estaban adentro de una función respondían a los intereses de estos grupos de sectores. Vamos a suponer que existía, ahorita ustedes conocen un gremio que es quizás la CTM, ¿no? Siempre ha tenido su representación dentro de las funciones de gobierno. Y este sector de los agremiados dentro de la CTM tenía la posibilidad de tener un representante, y entonces se daba ese vínculo. Hoy la sociedad nos ha rebasado, y no solamente existe la CTM y no solamente el representante popular debe de darle respuesta a este sector y a ese grupo en específico de personas. Por eso es que poco a poco se ha perdido ese control, y entonces en este contexto el PRI deja de tener tanto control, y empiezan a crear otras instituciones. A partir de 1994, en esta fecha, se empiezan a crear las instituciones que tratan de poner contrapeso a ese control que tenía el partido en el gobierno. Y hay otros sucesos importantes en este mismo año que son los resultados de la población que estaba evidentemente cansada, fastidiada del régimen, y el levantamiento, por ejemplo, en Chiapas, siempre le digo al revés, el ZLN. A través de este primer movimiento guerrillista pues empieza a darse cuenta el resto de la población, de decir: ya no tengo representatividad en ti, partido, en el gobierno. Y luego existe, además, empieza a ser muy evidente la misma descomposición y la misma pugna entre el partido a través del asesinato de Luis Donaldo Colosio, y otra serie de acontecimientos que tienen que ver también con la respuesta financiera en 1994, con la crisis económica y bueno, el fin del régimen salinista. Todo esto contribuyó a que la misma sociedad forzara que se crearan instituciones como la FEPADE. A partir de 1994 se crea la FEPADE,
y esto de alguna manera va limitando las acciones del partido hegemónico. Por tal motivo nos vamos acercando a una transición política. Este es el régimen que se tiene. Por ejemplo, les quiero decir que también a partir de este año se empieza a tener mayor fuerza de otras instituciones, como lo que es la Suprema Corte de Justicia, empieza a tener más libertad, y bueno, también se les empieza a dar mayor acciones dentro de los estados. Es decir, antes de 1994 los estados eran más restringidos, o sea, sus acciones tenían más poder coercitivo a través de la federación, y luego empiezan a soltar un poquito la rienda de esto. Además de las reformas que se tiene, el IFE apretó el control a partir de 1997, y esto permitió, cuando el IFE empieza a apretar las condiciones, pues existe la transición y empiezan a ganar otros partidos. En 1997 el PRI pierde la mayoría en el Congreso, y tenemos ya en el mismo pues ya institutos o partidos que empieza a haber una pluralidad. Y bueno, así hasta llegar al 2000, que ustedes saben, se pierde la presidencia por parte del partido hegemónico, y empieza lo que mucha gente llama la transición política, la esperanza política, el cambio político, y en el que muchos ciudadanos todavía, bueno, estamos en ese proceso de esperar esos cambios, ¿no? Y con la administración del presidente de Fox, pues se crea esa perspectiva política, porque en ese contexto, en el 2000, ¿cuántos años tenían ustedes? Muy chiquitos, ¿eh? ¿2? Estaban chiquitos, estaban en primaria. En el 2000, la perspectiva política que se tenía en ese entonces era de: vamos a cambiar el régimen, vamos a transportarnos de un régimen autoritario a un régimen plural, vamos a sacar a todos los corruptos del partido, vamos a terminar con el corporativismo y el clientelismo. La percepción de la población de todos los partidos era esa, y entonces pues se crea una gran expectativa con una estructura macroeconómica y macropolítica bastante difícil de cambiar en 6 años. Y bueno, esto crea que al no existir tantos cambios, al no poder transformar ese clientelismo que ha utilizado el partido en el poder durante 71 años, pues crea una desilusión. Entonces el país y la gente empieza a desilusionarse. Dicen los que saben de política, es la primera desilusión del proceso democrático de México, porque esperando que se generaran grandes cambios, y al no cumplir la perspectiva y al continuar muchísimas de las acciones que bueno se habían estado señalando por el partido, pues la población empieza a desilusionarse y empieza a crecer, por ejemplo, la cuestión del abstencionismo. ¿Qué se critica de la administración de Vicente Fox? Ustedes estaban muy chiquitos. Bueno, se critica de la administración de Vicente Fox que no tuvo la capacidad para enfrentar a los grandes monstruos priistas. ¿Quiénes son estos grandes monstruos priistas? Pues estos grandes sindicatos. No tuvo la capacidad de decir, de cambiar o hacer reformas estructurales en el ámbito educativo, en el ámbito energético y en todos los demás. Y les estoy diciendo eso no porque sea priista, sino porque era la perspectiva política ese entonces, y no se hizo. Como no se hicieron muchas cosas durante 71 años, estamos de acuerdo. Pero eso era lo que la gente esperaba en ese momento. El error más grave, y dentro del mismo gremio panista se le llama a este episodio, ellos le llaman la oportunidad desperdiciada. ¿Qué quiere decir? Que tuvieron una oportunidad y Vicente Fox, en vez de contravenir, de enfrentar a estos monstruos priistas, se unió a ellos. Les permitió que siguieran en el mismo statu quo, les permitió continuar con sus mismas actividades, y bueno, pues esto no generó para nada un contento en la población. Sin embargo, en el 2006 pues vuelve a ganar la presidencia el mismo partido, con la esperanza de continuar este proceso,
y porque todavía existían los elementos necesarios para continuar con esta perspectiva de cambio de transición política que la población en general estaba esperando. Este es el régimen más o menos que se ha construido, que hemos construido los mexicanos. Importantes, ustedes están muy chiquitos y nosotros no podemos acarrear, ni somos culpables, ni ustedes ni yo, de todos los procesos y de todo lo que se ha hecho con anterioridad. De lo que sí somos culpables es de lo que hacemos cuando nosotros llegamos a una posición o llegamos a representar algo. De eso sí somos culpables. Porque ustedes sabrán que es importante que en este contexto limitemos nuestra participación y asumamos nuestra responsabilidad. Yo asumo mis responsabilidades como priistas, pero no puedo asumir las responsabilidades de 71 años de muchas cosas que obviamente sabemos que estuvieron mal hechas, ¿verdad? Desde ahí tenemos nosotros que empezar a tomar esas cosas.